la cual se llevó a cabo, bueno, la culminación el día de hoy, lunes 21, que tuvo como finalidad promover el arte por medio de 3 fases, que fue la de investigación, la de docencia y la de extensión, que es dejar algo a la comunidad. El día de hoy, pues prácticamente, ¿cuál sería tu mensaje para todos los estudiantes de arte para que sigan fomentando este tipo de expresión? Pues espero que siempre sigan en el camino del arte y que sigan cosechando éxitos. La municipalidad, siendo un ente público, te abrió las puertas. ¿Cómo fue la comunicación con la municipalidad? Sí, bueno, como yo soy originario de acá, yo quería aportar algo a este departamento, pues el cual se vino a hablar con anticipación para que ellos me abrieran las puertas, y por lo cual lo hicieron y me apoyaron todo el tiempo que estuve acá. En cuanto al área artística, pues es un camino duro, a veces no es tan valorado como uno lo espera, pero siempre hay gente que está dispuesta a aprender, y pues hoy dejé mi granito de arena y espero que siga creciendo. Fernando de Jesús Pacentano. Fernando, tú eres de la Escuela Nacional de Arte de la Universidad de San Carlos. Sí, soy de las Artes, Oaxaca. Bueno, pues contame un poquito de lo que nos demostraste el día de hoy, prácticamente, en la cátedra de arte que nos has dado. Pues es algo más que todo de impresionismo, en lo que se utiliza bastantes colores, y lo que hace es que el ojo los mezcla a todos. Entonces lleva poco detalle, son pinceladas sueltas. Bueno, pues ¿y qué te parece Santa Cruz ya? Das el primer pincelazo en esta Tierra Santa. Muy bonito, la verdad. La gente es muy amable, todo muy colorido. Me gustó. Llevo como unas horas aquí, pero es muy me siento bien, la verdad. Bueno, feliz, primera vez que vengo y súper bien el ambiente. Me contabas por ahí, claro, yo entiendo, tras bambalinas, podríamos decirlo de esta forma. Tú me mencionabas que nunca habías venido a Quiché, pues hoy te quedas asombrado. Ah, sí, muy bonito lugar, la verdad. No tiene nada que envidiarle a otros departamentos ni nada. Hice una pintura en vivo sobre la Torre del Reloj, ajá. Y utilicé la técnica de pintura acrílica. Digamos, el estilo se llama fauvismo. Fauvismo es una tendencia que nació en Francia a principios del siglo XX y que es poco usada, pero se trata de usar colores vivos para hacer una estructura o algún dibujo en vivo. Entonces eso fue lo que apliqué aquí, digamos, utilizando colores amarillos para dar luz y colores fríos como el azul o el rojo mezclado, podría decirse, para dar sombras. Un retrato rápido con la técnica del acrílico. Bueno, pues has tenido una modelo increíble. Sí, muy buena modelo, se quedó ahí mucho tiempo. Sí. Bueno, cuéntame un poquito acerca de lo que vienes el día de hoy, pues a visitarnos. ¿Quiché ya habías venido antes? Sí, ya había venido y pues vine a acompañar a mi compañero Giovanni, que es su cierre de EPS. Entonces por eso estamos haciendo esta pintura en vivo como demostración de lo que hacemos en la Escuela Superior de Arte. Bueno, pues ¿cuál sería tu mensaje para todos los chicos que tengan ese entusiasmo, esa gana de tener, o sea, que tengan el arte, más sin embargo quieran explotarlo? Pues que la vida es una, entonces que hagan lo que a ellos les gusta, ¿no? Y que se esfuercen siempre, que busquen la manera de hacer lo que desean. En la tarde de hoy pensé en hacer un arte un poco surrealista y un poco abstracto, con diferentes tipos de detalles, y lo que pensé fue en una leyenda maya que era sobre el surgimiento de un nuevo nahual, que hablaba sobre que cada vez que un rey o alguien importante entre los mayas moría, venía lo que es el quetzal y absorbía su alma para convertirlo en un nuevo nahual y así poder proteger a su familia y a los demás. Bueno, pues qué bien. Lo hice un poco oscuro ahí para que diera parte de lo que quieres dar a entender, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para todos los chavos que les guste el arte y quieran seguir este ejemplo? Que se expresen de la forma en que ellos puedan y que lo hagan sin miedo de que los demás lo critiquen, porque si a ellos les gusta cómo es su forma de expresión, que no le importe las críticas de las demás personas.